la escritura donde nos quedamos la semana pasada. Solamente alcanzamos a exponer el verso 1 y el verso 2. Primera carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a estar exponiendo, en favor de Dios, el verso 3 y el verso 4. Sé que nos salimos de la serie de Juan y no sé, regresaremos con el favor de Dios, ¿no? Pero de tanto vamos a avanzar un poco en esta carta de Pedro. ¿Lo tienen ahí? Sí. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por la bendición que me das de exponer tu palabra. Señor, gracias por el tiempo que me diste, Señor, para estar estudiando, Señor, tu verdad, Señor, y ahí siendo fortalecido, Señor, en medio del estudio, en medio de esos tiempos, Señor, apartado para estar estudiando tu palabra, estar siendo fortalecido, Señor. Gracias te doy por esos días, gracias por esas horas, Señor, que tuvimos en comunión. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder tener esos tiempos contigo y de preparar, Señor, tu palabra. Señor, te agradezco, Señor, y ahora, Señor, permíteme, concédeme, Señor, exponer a mis hermanos tu palabra con fidelidad. Permíteme, Señor, exponer tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, edifique, Señor, aún más a mis hermanos, Señor, en lo que ellos necesiten, Padre. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo prepare un lugar en nosotros para que esa palabra caiga, Señor, y pueda dar fruto abundante. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, la historia de la humanidad ha estado marcada por un común denominador que está sobre todos los hombres. A lo largo de la historia, los hombres a través de todas las generaciones han estado enfrentando una lucha por mantener algo vivo, algo llamado esperanza. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios y perdieron el gozo que les proveía estar en comunión íntima con Dios, el hombre lucha desde entonces por algo que lo impulse a levantarse cada día, por algo que lo impulse a levantarse y enfrentar las adversidades, algo que le impulse a levantarse y a trabajar por sus sueños, por sus anhelos, por aquello que el hombre considera que lo hará más feliz, aquello que lo hará más dichoso, aquello que lo hará más pleno. Todos los días los hombres luchan por mantener viva alguna esperanza. Todos los hombres, creyentes e incrédulos, abrazamos algún tipo de esperanza. Y eso lo hacemos desde pequeños. Recordaba yo que cuando yo era muy pequeño y no tenía más libertad que poder ir a la tienda de la esquina, ese era mi mundo, una cuadra, 100 metros. Y no tenía esa libertad. Yo recuerdo de pequeño que yo ponía mi esperanza en ser un poco más grande y poder conocer un mundo más amplio. Ahí ponía mis esperanzas cuando yo era niño, cuando yo sea un poco más grande. Pues bien, los años llegaron y llegué a la pubertad y entonces impulsé mi esperanza un poco más adelante. Me di cuenta que realmente la libertad no se encontraba después de la tienda de la esquina. Mi libertad se encontraba más adelante y entonces yo dije, pondré mi esperanza cuando yo sea mayor de edad. Cuando tenga 18 años y logre tener esa credencial de elector, mi libertad será más plena. Podré hacer lo que yo quiera. Seré más libre. Pero bien, cuando yo cumplí 18 años me encontraba escolarizado, es decir, estaba estudiando. Y realmente me di cuenta que no era libre. Estaba constantemente en la escuela estudiando y estudiando. Así es que tuve que impulsar mi esperanza a terminar la escuela. Cuando termine mis estudios, entonces llegaré a ser más pleno, más libre, seré más feliz. Creo que ese es el pensamiento de la juventud. Aquellos que están estudiando. Bien, cuando terminan de estudiar se dan cuenta que no hay plenitud. Y dicen entonces, seré feliz. Pondré mi esperanza en conseguir un buen empleo.
Un buen empleo que me haga libre, un empleo que me haga independiente financieramente de mis padres, y entonces seré verdaderamente feliz o pleno. Impulsamos constantemente nuestras esperanzas hacia adelante, si usted se da cuenta. Bien, cuando el joven consigue su empleo, se da cuenta que ahora realmente no es libre, es menos libre, y tendrá que impulsar su esperanza hacia más adelante. Los jóvenes comúnmente piensan, no era el empleo, lo que yo necesito realmente es encontrar a la mujer de mi vida, a mi pareja, aquella que el Señor me conceda. Cuando yo me case seré verdaderamente feliz y pondré mi esperanza en ese día donde esté en mi boda. Bien, no hablaré mucho de eso, pero cuando uno se casa, bueno, es muy dichoso, muy feliz. Pero si somos sinceros, seguimos impulsando nuestra esperanza hacia más adelante. No encontramos la plenitud y entonces decimos, bien, ahora tendré que poner mi esperanza en tener mi casa propia, ¿verdad? Y así constantemente. Impulsamos nuestras esperanzas de este mundo hacia adelante y hacia adelante. Todas estas esperanzas son esperanzas lícitas. No estoy diciendo que no debemos buscarlas. De hecho, debemos buscar estas cosas. Son esperanzas genuinas, lícitas. Pedro, el apóstol Pedro, dirige su mensaje. Dentro de este mensaje, él va a hablar alrededor de toda su carta sobre un aspecto fundamental del ser humano. Específicamente, Pedro empieza a hablar acerca de la esperanza del cristiano, la esperanza del creyente. Vamos al verso 3, después de la salutación que hace Pedro, que vimos la semana pasada. Pedro empieza con una doxología, con una acción de gracias, y empieza a abordar este tema de la esperanza del cristiano. Dice Pedro en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El tema que aborda Pedro es la esperanza del cristiano. Una esperanza que está ligada íntimamente a su nuevo nacimiento. Cuando el cristiano nace de nuevo, cuando viene a su nueva vida, le ha sido entregada una nueva esperanza. Porque contábamos con esperanzas, pero ahora se le ha sido dada una nueva esperanza. El cristiano tiene algo que seguir esperando y anhelando. El creyente al venir a Cristo debe estar esperando algo con placer. Debes tener expectación y confianza en algo futuro todavía. A eso se le llama una esperanza viva, dice Pedro. Tristemente, los cristianos regularmente tienen el mal testimonio de ser personas apáticas, de ser personas tristes, de ser personas sin alegría, de ser personas que caminan por esta vida enlutados con la cabeza abajo. Pedro nos está diciendo, esto no debe de ser así. Pedro está diciendo a sus hermanos que junto con su nueva vida, ellos han recibido una nueva esperanza. Él nos hizo renacer, Él nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Ahora, esa esperanza es distinta a la esperanza de los incrédulos. La esperanza que nos ha sido dada es distinta a la que teníamos en nuestra antigua vida. En el verso 18, Pedro nos recuerda que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, una manera de vivir donde teníamos nuestra esperanza, nuestra fuerza en cosas como oro o plata. Nuestra esperanza hoy en Cristo es muy distinta. Si hablamos de que existe una esperanza viva para el creyente, entonces entendemos que existen esperanzas muertas, esperanzas aquellas que teníamos antes, esperanzas que no producen verdadera felicidad, esperanzas en cosas momentáneas, efímeras, una esperanza incierta, esperanzas que cambian como vimos ahorita, esperanzas que se tienen que ir renovando y ir cambiando constantemente a causa de su caducidad. Deseamos salud,
prosperidad, oro, plata, bienes financieros. ¿Esperanzas legítimas? Cierto, pero esperanzas inciertas. Esa búsqueda, hermanos, de ese tipo de esperanzas, terrenales, puede quedar frustrada en cualquier momento. Las esperanzas que no son la esperanza que Dios nos ha dado, sino que son nuestras esperanzas, que son nuestras expectativas, son esperanzas muertas. Este tipo de esperanzas pueden quedar frustradas en cualquier instante por alguna situación externa a usted. Muchas cosas pueden suceder de repente con esas esperanzas lícitas que tenemos de prosperidad, de salud. Algo puede interrumpir esa búsqueda de esas esperanzas muertas. Yo recordaba durante mi estudio aquellas anécdotas que me contaban mis padres, mis tíos. En el año de 1982, yo acababa de nacer, hubo una gran crisis económica en México. Miles de personas que tenían sus hipotecas, que estaban pagando sus casas, de la noche a la mañana, un día despertaron y se dieron cuenta que habían perdido sus hogares. Tuvieron que dejar sus casas porque el costo había habido una devaluación tan grande que sus casas se volvieron impagables, sus hipotecas se volvieron insostenibles y tuvieron que dejar sus hogares. Miles de mexicanos de la noche a la mañana despertaron sin empleo. Todas aquellas personas que tenían sus ahorros en el banco, sus ahorros de toda la vida en el banco, un día despertaron y se dieron cuenta que el dinero que tenían en el banco ya no valía nada. Esperanzas inciertas, esperanzas muertas. Recordemos que muchas son las cosas que pueden acontecer que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Hace unos meses, todos los mexicanos sufrimos algo que no deseábamos. Y aunque estamos tan lejos de la Ciudad de México, el desastre que hubo por el terremoto nos tocó a todos. Nos pegó recio y nos solidarizamos con el dolor de nuestros hermanos allá en el sur. Algo que no se lo esperaban, algo que no lo imaginaban. Nunca hubiesen pensado que un día como ese una catástrofe iba a acontecer. Muchas personas que estaban en un día común y corriente, en búsqueda de sus esperanzas, sus esperanzas fueron truncadas. Esa búsqueda quedó ininterrumpida a causa de un desastre natural. Sabemos que la muerte no es ajeno a ninguno de nosotros, a ninguno de los hombres. Cuando alguien muere, y sobre todo cuando aquel que está proveyendo al hogar muere, deja el hogar destrozado y desprovisto. Todas estas cosas son cosas que pueden interrumpir ese tipo de esperanzas. El contexto en el que Pedro está hablando a un pueblo, a un grupo de personas que estaban viviendo una situación así como la que estoy describiendo. Una situación externa había acontecido, algo que estaba fuera de su control había ocurrido, y ahora todas esas esperanzas lícitas que tenía de prosperidad, de tratar de tener una estabilidad, se había quedado truncada porque ahora ellos eran fugitivos, perseguidos. Habían sido desprovistos de todas las cosas de la noche a la mañana. Yo quisiera que te imaginaras que el día de mañana tú te levantas y eres la persona número 1 buscada por las autoridades. Yo quisiera que te imaginaras que el día de mañana tú te levantas y todos tus bienes te son quitados. Que un abogado y unos licenciados y policías están fuera de tu casa para decirte: venimos a quitarte tu casa junto con todos tus bienes, y te quedaras en la calle. Que el día de mañana te quedaras sin trabajo, sin empleo, o que el día de mañana algunos de los que amas hayan sido muertos. A estas personas a las que Pedro escribe, les quitaron todas esas esperanzas de esta vida. Qué contraste, ¿verdad, hermanos, con lo que nosotros vivimos?
en un mundo de comodidades que cuando se va el Wi-Fi es la catástrofe mundial. ¿Qué pasó, Megacable? Y están desesperados hablando, que estoy pagando por el internet y se cayó la red. O cuando nos pega una fiebre, cuando caemos en fiebre en cama y estamos diciendo, es la prueba más grande que podemos tener. O cuando el carro se descompone, ya, se acabó la vida. No podemos ir a ningún lado porque el carro se ha descompuesto. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta y creo que esta carta es una advertencia para que los cristianos se guarden de no atribuirle a Dios despropósito en lo que les está ocurriendo. Que el cristiano, que el que ha sido nacido de nuevo y que está en Cristo, no llegue a sentirse víctimas de un destino ciego del cual Dios ha perdido el control. Las palabras de Pedro para recordarnos acerca de la esperanza que tenemos nos sirven para tener cuidado de no culpar a todos los que están alrededor de lo que nos ocurre o cometer el otro extremo de culparnos a nosotros mismos por aquello que nos está ocurriendo. Es una advertencia para no caer, que el cristiano no caiga en ese círculo devastador en el cual entra una persona cuando está pasando un momento de adversidad. Esa espiral de frustración. Hay dolor, y del dolor entonces viene la queja, y de la queja entonces viene la rabia, la ira, el pecado. Evitar que pequemos contra nuestro Dios. Pero ¿qué hace Pedro para evitar estas cosas en sus hermanos? Bien, hermanos, lo que está haciendo Pedro es que sus hermanos puedan elevar la vista a aquello que es lo más alto, lo más sublime, que eleven sus ojos por encima de la situación, que ellos quiten su mirada de la situación y los pongan por encima de sus padecimientos, que los cristianos puedan ordenar sus pensamientos, que los cristianos puedan dejar de pensar en su situación y centren sus pensamientos en la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Tenemos una esperanza viva. ¿Cómo sobreponerse a las dificultades como estas? Con una esperanza viva, dice Pedro. ¿Cómo se sobrepondrán nuestros hermanos que están expatriados, dispersos por la persecución? Con una esperanza viva. ¿Cómo nuestros hermanos van a perseverar en la fe, aunque estén siendo afectados con hechos que ellos no tienen el control? Con una esperanza viva. Se puede vivir sin nada, dicen algunos, por mucho tiempo. Quizás alguien pueda vivir mucho tiempo sin algún tipo de alimento, o sin lujos, o sin beber agua, bebiendo otro tipo de líquidos. Quizás puede vivir mucho tiempo, pero el hombre no puede vivir sin esperanza. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 3, verso 17. No, perdón, Habacuc. Vamos a Habacuc. Habacuc 3, verso 17. Fíjese lo que está escrito aquí. Aunque la higuera no florezca, dice el profeta, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Bien, este es un texto conocido. Quiero recordarle que esta no es una bonita poesía. El profeta está describiendo una situación real, en un tiempo donde la principal manera de sobrevivir era la agricultura y la ganadería. El profeta nos está indicando un tiempo donde no hay frutos, donde no hay alimento,
donde no hay producto de la tierra, los labrados no dan su mantenimiento, la tierra no está produciendo nada. Y en los ganados, en los corrales, no están los animales, los han robado o no han sobrevivido, no sabemos. Lo que está diciendo el profeta, todo lo que tenemos ha quedado reducido a nada. Todo lo que tenemos en esta vida ha quedado reducido a nada. ¿Podría alguien tener felicidad en medio de una situación así? La respuesta es sí. El verso 18 dice el profeta, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta dice, con todo esto que está aconteciendo, yo me gozaré. Él pone sus ojos, no es ajeno al dolor, no es ajeno a lo que le está pasando, pero junto con lo que le está pasando, él puede elevar sus ojos a algo más alto y más sublime y dice, con todo esto que está aquí, que es una realidad, yo me gozaré y me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Es necesario, hermanos, elevar nuestros ojos en medio de la dificultad a lo más fundamental. Somos salvos. Somos salvos, somos de Dios. Ahora nosotros somos cristianos nacidos de nuevo. Pedro se los recuerda, hemos sido renacidos. En el verso 2 le dice, fueron rociados por la sangre de Cristo. Ahora ya sabemos por qué vivimos y para qué vivimos. Y eso nos debe de dar un nuevo sentido de esperanza. Una esperanza duradera, una esperanza viva. ¿Qué dice la Escritura acerca de la esperanza? Porque no es un tema que solamente aborda Pedro. Vamos al libro de Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, ¿y la prueba qué? Esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El creyente que está sufriendo en esta tierra puede decir con toda seguridad, Dios me ama. Dios me ama. El cristiano que está en medio de la dificultad puede tener esa convicción de que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y esa debe de ser su esperanza viva, una esperanza que no avergüence, una esperanza que le haga levantar su rostro hacia Dios y saber que está en paz con Él y que tiene grandísimas promesas de parte de Él. Vamos al verso 12 del libro de Romanos, al capítulo 12, verso 12. Este es un tema que recorre toda la Escritura, la esperanza de Dios para su pueblo. Fíjese la exhortación del apóstol, dice, gozosos, ¿en qué? En la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué clase de persona, qué clase de ser es el creyente? ¿Qué tipo de ser es aquel que Dios ha hecho renacer? ¿Qué fue lo que Dios hizo nacer de nuevo? ¿Qué tipo de persona? Una persona que puede convivir con estas dos cosas, con el dolor y con el gozo de la esperanza. Esto es incomprensible para el mundo. Esto es incomprensible para aquellos que no son nacidos de nuevo. Un cristiano puede convivir en él. Estas dos cosas pueden estar habitando en él. El dolor y el gozo que produce la esperanza. Gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Hermanos, no estoy predicando algún tipo de estoicismo, de decir, no siento el dolor. El cristiano es una persona inmune al dolor. No. Ambas cosas están en él.
el gozo de la esperanza y el dolor que es verdadero, que está allí. Pero Dios ha hecho esta criatura, este nuevo ser, en el cual pueden convivir ambas cosas por un tiempo. Y el Dios, dice el verso siguiente, de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para experimentar un verdadero gozo a causa de esa esperanza. Tenemos un Dios que describe la Escritura, ¿un Dios de qué? De esperanza. Hebreos 3:6. Vamos al libro de Hebreos. Pero Cristo, dice, Hebreos 3, capítulo 6, como hijos sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta esperanza viva es una esperanza la cual debemos de retener y gloriarnos en ella, la cual debemos de asirnos a ella, de abrazar a ella. Vaya al capítulo 6 del mismo libro de Hebreos, verso 18. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza que Dios nos ha dado es una esperanza puesta delante de nosotros que debemos abrazar. Abrazar. Y eso implica nuestra voluntad y nuestra determinación a ir hacia ella y mantener nuestros pensamientos en la esperanza que Dios nos ha dado, aferrándonos a las promesas que Dios nos ha dado, a la esperanza que Dios le ha dado al cristiano. Primera de Juan 3:3, yo se los leo, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza que Dios nos da es una esperanza que alienta al cristiano a seguir adelante y seguir viviendo en santidad. Las dificultades, la adversidad no lo alejará de los caminos del Señor, sino lo que lo hará que Él se guarde y se santifique a causa de la esperanza que Dios le ha puesto por delante. Será su motivación el no pecar contra su Dios y el seguir firme soportando las aflicciones de esta vida. Una esperanza poderosa, una esperanza viva, una esperanza que produce este tipo de cosas. La motivación para santificarnos todos los días. Tito 2:13 habla acerca de la esperanza. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La esperanza que Dios nos ha dado está por delante y tendrá su cumplimiento. Esa esperanza viva que Dios nos ha dado tendrá su cumplimiento y vendrá a la par del día en que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Si nosotros creemos que Él regresará como Él ha dicho, entonces tenemos una fortísima esperanza. Tenemos una esperanza real y fuerte, sólida. Porque cuando Él venga, junto con Él, vendrá el cumplimiento de la esperanza que siempre hemos estado esperando. Volvamos a nuestro texto de Primera de Pedro. Dice, Él nos hizo renacer, en el verso 3, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es segura porque está basada, hermanos, en la victoria que Cristo ganó. Está basada en una victoria ya consumada. Cristo venció al pecado y a la muerte. Y Él, saliendo victorioso, ha asegurado nuestra esperanza. Es por eso que el apóstol Pedro identifica esta esperanza como una herencia en el verso 4. Es nuestra herencia.
Una herencia. Dios ha dado una herencia a todos aquellos que Él ha elegido. En los versos 1 y 2 estudiamos la semana pasada que somos elegidos por Dios Padre, ¿verdad? Según su conocimiento anticipado, Dios nos ha elegido. Somos elección de nuestro Padre. Y Dios, nosotros vemos en la Escritura que a todos aquellos que Él ha elegido para ser suyos, para ser su pueblo, les ha entregado una herencia. Dios llama a Abraham en el Antiguo Testamento y le promete, ¿qué? Una herencia, una tierra, la tierra de Canaán. Y Dios cumple sus promesas y Dios entrega su herencia a aquellos que se los prometió, aunque no lo merezcan. A un pueblo que no lo merecía, Dios lo introdujo en la posesión de su herencia. Porque Dios entrega la herencia que Él ha prometido a aquellos que ha elegido siempre. Ahora nosotros, hermanos, somos llamados los elegidos de Dios. Y junto con esa elección, con esa santificación por medio del Espíritu y por medio de ese rozamiento de la sangre de Cristo, ahora a nosotros se nos ha entregado una herencia, la cual podemos estar seguros que recibiremos a su tiempo. Una herencia muchísimo mejor. Fíjese en el verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia muchísimo mejor que la que recibió el pueblo de Israel, que tenía que ver con una tierra física. Nosotros recibimos una herencia con características maravillosas. Una herencia incorruptible. Primero dice incorruptible. Esta palabra quiere decir imperecedera, indestructible. Una herencia que no se puede destruir. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo ya habitaba en Canaán, en la herencia que Dios les había dado, venían los amalecitas o venían los filisteos, venían y atacaban la tierra que Dios les había dado y la destruían. Arrasaban sus cosechas, tumbaban sus casas, todas sus edificaciones, todas sus fortalezas. La herencia que Dios nos ha dado es incorruptible, indestructible. Ahora, estamos hablando de que las personas que reciben este mensaje saben de qué, identifican muy bien esto de una herencia incorruptible. La herencia que ellos estaban acumulando para sus hijos había sido devastada. Sus casas fueron quemadas. Aquellos habitantes de Roma, aquellos cristianos que tuvieron que salir dispersos, sus casas fueron quemadas. Mataron a muchos de los que amaban, destruyeron sus tierras y sus ganados. Roma destruyó sus esperanzas terrenales. El apóstol Pedro les recuerda, ustedes tienen una herencia que no podrá ser destruida. Ustedes tienen algo que ningún ejército les puede destruir. Ustedes tienen algo que ni el hombre más poderoso sobre la tierra les puede robar, les puede quitar. Ustedes tienen una herencia que está reservada allí, donde la polilla ni el hollín corrompen. Ustedes tienen una herencia segura, incorruptible, indestructible. Pedro les está diciendo esto a sus hermanos. Recuerden esta verdad. Su herencia es incorruptible. Miren esa herencia eterna, que ningún emperador puede robárselas, porque solo Dios puede entregar esa herencia. Aquellos a quienes ha elegido, santificado y rociados con la sangre de su Hijo. Aquellos que por elección de su santa voluntad Él desea dárselas. Una herencia incorruptible. Tenemos una herencia incontaminada, dice el apóstol. Y eso significa una herencia sin impureza de pecado. Incontaminada. Es una herencia, hermanos, que es tan santa, tan pura, que nos es imposible recibirla en este momento nosotros, a causa del pecado remanente que aún tenemos. Una herencia que aún está reservada a causa de
de su santidad, de su pureza. No la podemos recibir ahora porque aún hay pecado remanente en nosotros. Es incontaminada. Si nosotros pensamos sobre de esto, yo reflexionaba sobre de esto, y yo veo cómo son muchas las gracias que Dios deja caer sobre nosotros. Son muchas las misericordias que Dios deja caer sobre el cristiano. Y si nosotros somos sinceros, nos podemos dar cuenta cómo tenemos esa habilidad para convertir las bendiciones de Dios, las gracias de Dios, las misericordias de Dios en maldiciones. Dios nos da un empleo, oramos por un empleo, algo que traiga el sustento a nuestro hogar, y estamos rogándole a Él. Y en su gracia el Señor nos concede tener un buen empleo. Pero no pasa mucho tiempo. No pasa mucho tiempo. Y de acuerdo a esa habilidad que tenemos, convertimos ese empleo en pecado. Son muchas las cosas. Dios nos entrega salud y fuerza. Dios nos concede salud y fuerza. ¿Y qué hacemos con ella? Es una bendición. Es una gracia de Dios. Pero en vez de tomar esa bendición de la salud y la fuerza que Dios nos da todos los días para hacer su obra, para entregar nuestras fuerzas y nuestra salud a Dios, ¿qué hacemos? Con nuestras fuerzas y nuestra salud las entregamos en la búsqueda de las cosas de este mundo. Dios nos entrega hijos. Dios nos concede ser padres, una bendición, una gracia de Dios. Pero ¿qué hacemos con ello? Lo corrompemos. No guiamos a nuestros hijos en los caminos del Señor y somos negligentes muchas veces con esa tarea. Tenemos esa habilidad perversa de echar a perder las cosas. Pero hay una herencia que Dios la tiene guardada. A causa de su santidad, no podemos tocarla aún, pero está segura. Está segura. Y cuando seamos cortados de esta vida y el último vestigio de pecado caiga de nosotros y estemos en su presencia, podemos asirnos de ella con toda seguridad. Es una herencia incorruptible, incontaminada, dice Pedro, e inmarcesible. Una herencia que no pierde su brillo, una herencia que no pierde su gloria, una herencia que no se marchita, una herencia que no tendrá necesidad de estarla cambiando, porque es una herencia que brillará con todo su esplendor y su gloria siempre. Seguramente ustedes ya se han de estar preguntando desde hace unos minutos, ¿y cuál es esa herencia? ¿Cuál es la heredad del cristiano? Creo que hay muchas respuestas secundarias a esta pregunta, pero solo hay una respuesta primaria. Esta herencia, sin duda alguna, mis hermanos, es Dios mismo. El salmista decía en el Salmo 16, verso 5, Jehová es la porción de mi herencia. En el 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi herencia, mi porción es Dios. El profeta en Lamentaciones, capítulo 3, verso 24, él también exclama, mi porción, mi herencia es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Él es nuestra herencia. Nosotros somos de Dios, pero Dios también es nuestro. Es una relación de intimidad y de pertenencia tan íntima. Lo que el cristiano, su relación con Dios ahora, es una íntima relación entre ambos. Es herencia, sin embargo, hermanos, nuestro Dios
que es nuestra herencia, que cumple con estas características: Dios incorruptible, Dios incontaminado y santo, Dios inmarcesible en gloria, lo recibiremos a Él. Sin embargo, esta herencia está reservada en los cielos para vosotros, como dice el apóstol. Ahora imagínense que ustedes tienen una herencia que no pueden cobrar, pero ya está firmada su nombre, ya está. Y ahorita ustedes están en un tiempo de escasez, en un tiempo de dificultad, pero tienen una herencia que está ahí, que no va a pasar absolutamente nada que pueda cambiar las cosas. Esa herencia es para ustedes. ¿No traería acaso esta verdad algo de paz? ¿No traería esta verdad a los hermanos que estaban pasando persecución en esos tiempos algo de paz, de confianza, y les ayudaría a enfrentar esos momentos difíciles? Sí, hermanos. Esa esperanza está guardada en los cielos, ahí donde los ladrones no minan ni hurtan. Esa esperanza no se va a perder. Esa esperanza está segura. Nuestra salvación y nuestro encuentro con Dios es seguro. Nadie podrá robarlo. Pero hay una doctrina que corre a la par de estas promesas que Dios nos ha dado. Y es la verdad también, hermanos, que antes de recibir la herencia, los cristianos compartirán los sufrimientos de Cristo. Colosenses 1:24, vaya a la escritura. Vamos a ver algunos pasajes. Ahora me gozo de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Segunda de Timoteo 3:12. Adelante. Segunda de Timoteo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro 4:13. La carta que estamos estudiando. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Alegría. Padecimientos, gozo, por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, quiero concluir con esto. Quiero invitarles a ustedes a que alcen sus ojos, a que alcen su mirada al autor y consumador de la fe. Si no estás pasando por un momento difícil, tienes que estar preparado para cuando esto ocurra. Tienes que alzar tu mirada al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, como dice la Escritura, a quien amáis sin haberle visto. Si amas a Cristo, si Él es el amado tuyo, si tú has logrado amar a tu Señor Jesucristo, tienes que recordar el amor que Él ha tenido por ti. Recordar también que tú eres amado por Él. Y no olvides que tú le amas a Él. Como dice la Escritura, porque Él te amó primero. Yo quiero que recuerdes cuánto te ama Dios, que Él entregó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y derramar su sangre para ser rociada sobre de ti y declararte libre de toda culpa, libre de toda condenación, y darte salvación y vida eterna. Quiero que recuerdes, hermano, también que este mundo no va a ganar. Que este mundo no ganará. Quiero que recuerdes que Cristo venció al mundo, que no tenemos por qué entonces temer. Quiero que recuerdes, hermanos, y que te aferres a las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Dios quiere que confiemos en Él.
Él regresará y enjugará, como dice Apocalipsis, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios hará nuevo todas las cosas. Regresemos al pasaje y quiero que leamos juntos el versículo 3, la primera parte, que he reservado para el final. Verso 3, dice el apóstol Pedro, creo que esa debe de ser la respuesta ante el conocimiento de estas verdades. Dice Pedro, lea conmigo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está adorando a Dios y animando a los hermanos a que bendigan el santo nombre de Dios y bendigan a Dios Padre que está en el cielo. En medio de las aflicciones, como el profeta Habacuc, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la prueba, en medio de la dificultad. Por esto, hermanos, por esa gloriosa esperanza, por esa maravillosa obra que Dios ha hecho a favor nuestro, es que nosotros debemos de explotar en adoración a nuestro Dios. Los cristianos ciertamente han sido siempre personas que han tenido que ser consoladas. La consolación no es una paradoja o algo contrario al Evangelio. El cristiano evidentemente es una persona, es un ser que ha sido regenerado y nacido de nuevo, pero que es digno de recibir consolación de parte de Dios. Y esto no tiene que ver con que Dios no sea bueno, con que Dios no sea misericordioso. El cristiano siempre ha sido una persona que necesita el consuelo de Dios a causa de que él también es participante de las aflicciones de Cristo. Los reformadores, cuando volvieron a la Escritura, uno de los primeros catecismos, declaraciones de fe que ellos hacen, en 1563, el catecismo de Heidelberg, empieza con una pregunta fundamental del cristiano, con lo más básico acerca del cristiano, y pone al cristiano, evidencia al creyente como un hombre que necesita ser objeto del consuelo de Dios. La primera pregunta del catecismo es: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Escuche el pensamiento teológico de la Iglesia Reformada. La respuesta es: mi único consuelo es que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo eternamente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ninguno solo de mis cabellos puede caer, sino a su voluntad. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por esto, también me asegura por el Espíritu Santo la vida eterna. Ahí está la esperanza. Y me hace dispuesto y apto para vivir en adelante según su santa voluntad. Hermanos, que este sea nuestro pensamiento. Que este sea nuestro pensamiento. No nos pertenecemos, somos de Dios. Todo lo que ocurre está obrando para nuestro bien. Todo lo que ocurre está bajo la providencia de nuestro Dios. Ninguno de nuestros cabellos cae, sino en la voluntad de nuestro Padre. Y aún así, todo lo que está ocurriendo sirve para nosotros. Tenemos una salvación segura, que es por medio del Espíritu.
tenemos una vida eterna y Dios nos ha capacitado, Dios nos ha hecho aptos a todos los creyentes para vivir la vida que nos ha tocado vivir. No tenemos por qué dudar de eso. Quiero terminar con una lectura, una oración. Efesios, si no me equivoco. Ahorita estaba, antes de pasar aquí, recordaba esta porción. Capítulo 15, versículo 15, 1:15. Por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder contemplar la esperanza que Dios nos ha dado, para poder elevar nuestros ojos más allá de las cosas terrenales, poner nuestra esperanza en las cosas ciertísimas y no en las cosas fugaces, trabajar e impulsarnos, caminar hacia la verdadera esperanza que Dios nos ha entregado. Pero eso, hermanos, también es una obra que Dios hace. Y debemos pedir y clamar a Dios que Él nos dé esa visión, que Él nos dé esos ojos para tenerlos fijos en Él. No es de nosotros, como dice el apóstol, dice, es según la grandeza de su poder. Es del poder de Él para poder hacer de nosotros personas que tengan los ojos bien fijos en las cosas eternas. Y encontrar ahí, ¿verdad?, el gozo y el descanso. Vamos a orar.